Buenos días, jóvenes. Este es el video número 2 de la clase de Teoría General del Estado del día lunes 11 de enero de 2021. A los jóvenes del grupo D2AE, segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, el sistema escolarizado. Estábamos hablando de la división de derecho objetivo en público y privado. Ya vimos pues de que la teoría general del Estado, qué es, cuál es su objeto de estudio, también que pertenece, si lo vemos, al derecho público. Ya vimos lo que dice un piano respecto a la cuestión del objeto de estudio. Pues bueno, esto es la cuestión del derecho público y privado que están mencionando en nuestra clase del día de hoy. Otros doctrinarios consideran como signo distintivo, por ejemplo, del derecho privado, ya vimos que es la cuestión cuando están en la misma situación los particulares, y si entra el Estado, pues se le considera como un igual, de la misma categoría, con relación a los actos jurídicos que vayan a ser los particulares. Estamos hablando de derecho privado ahora. La regulación de relaciones de igualdad, de coordinación, con la importante diferenciación con el derecho público que, por el contrario, regula relaciones de supra o subordinación entre gobernados y particulares. Y aunque esto es en cierta medida verdadero, existen multitud de casos entre uno y otros que están en el mismo nivel, como ocurre en ciertos contratos, típicamente, como les dije, de arrendamiento, en el cual el Estado aparece en igualdad de circunstancias en la relación jurídica, lo que les acabo de explicar. Cuando hablan, escuchen la palabra supra, es abajo, subordinación es para abajo. ¿Por qué? Porque el Estado es el que está arriba, es el ente soberano. Hablando de derecho público. Derecho privado, pues no, estamos todos a la par, si lo vemos así. Es importante, jóvenes, que desde ahora, esa terminología jurídica que van utilizando en sus materias que van estudiando, se vayan ya familiarizando o acostumbrando a ellas, para que ese léxico que van a utilizar ustedes, tanto en su estudio como en el ejercicio de su profesión. Si les habla de una subordinación, que sepan que es supra. Un consejo que les doy, si pueden tener dos diccionarios, un diccionario que sea el Arush, vamos a decir, que vean, a veces hay palabras que no entendemos, entonces vamos, o nos vamos a Google, o abrimos un diccionario, ¿qué significa tal cosa? Y ahora, en una terminología jurídica, hay también diccionarios jurídicos que pueden abrir. ¿Qué significa esta terminología? Exclusivamente esos diccionarios para las cuestiones jurídicas. Y así van ustedes entendiendo los conceptos y por qué se van aplicando. Porque si no entienden un concepto y se sigue avanzando, esa duda que se queda les va a afectar en cuanto al entendimiento de lo nuevo que les vayan enseñando. Por eso es importante que todos los conceptos entiendan a qué se refiere, qué significan, para que tengan ustedes claridad en lo que se les está enseñando. Otras personas, otros juristas expresan que en el derecho público debe distinguirse el conjunto de normas dictadas para reglamentar la organización del Estado, las facultades, obligaciones y poderes de sus órganos y de aquel conjunto de normas expedidas con el objeto de establecer las relaciones de esos órganos con los particulares. Eso lo van a ver ustedes, la relación que tiene el Estado con los particulares, no solo en derecho público, en derecho administrativo. 1 y 2. Van a ver derecho administrativo en séptimo y derecho administrativo, perdón, sexto y séptimo. El cuatrimestre es muy importante porque van a ver la estructura, prácticamente las funciones del Estado, la estructura del Estado, cómo se relaciona el Estado con los particulares
en esa relación de subordinación de los particulares con el Estado. Por eso es muy importante que empiecen ya a familiarizarse con el derecho público y derecho privado. Tradicionalmente, al derecho público pertenece el derecho constitucional, donde se estudia la Constitución y todo lo relativo a... ¿Ya llevaron derecho constitucional? La materia. Sí, tío. El jóvenes, ¿ya llevaron la materia de derecho constitucional? No, todavía no. Adriana, Aún no. ¿no? Aún no. Bueno, lo van a llevar, es muy importante, son de las materias también importantes, todas son importantes, pero constitucional, pues saber la Constitución es muy importante. La Constitución prácticamente la van a estudiar porque está en dos partes, lo que son las garantías individuales y la otra parte, cómo está organizado el Estado. Hay una parte, una parte dogmática, y la otra es la parte de cómo está organizado el Estado. Acuérdense que hay tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Todo eso lo van a ver ahí, por eso es vasto, pero es muy, muy importante que desde que empiezan la carrera, esas materias como introducción al estudio de derecho, bueno, nuestra materia, se van familiarizando con los conceptos, porque cuando vayan ustedes avanzando, ya tercero, cuarto mes, están en su carrera, van a ver cosas un poquito más complejas, pero si ustedes ya saben bien los conceptos que tienen bien aprendidos de sus cuatrimestres anteriores, pues se les va a hacer mucho más fácil. Solo que hay que seguir estudiando. Bueno, ¿qué otra materia pertenece al derecho público? Tenemos el derecho político, el derecho internacional, el derecho administrativo, que les decía hace un momento, que lo van a llevar también como materia, el derecho penal, el derecho procesal o jurisdiccional, y nuestra materia, la teoría general del Estado. Bueno, hay en esta materia, la teoría general del Estado, nos explica sobre una teoría que es importantísima también, de un vienés, es de Viena, que se llama Hans, con H-A-N-S, Hans Kelsen. Nunca pierdan de vista esta teoría, la van a ver en toda su carrera. Es la teoría pura del derecho, de Hans Kelsen. Fíjense, cuando hablamos de lo de la teoría general del Estado, pues aquí también menciona a la teoría pura del derecho. Ustedes se preguntarán, bueno, maestro, ¿y qué es eso de la teoría pura del derecho? Este señor, Hans Kelsen, él quería que se estudiara al derecho, pero desprovisto de todas las cuestiones sociales, psicológicas, políticas, etcétera, y se estudiara como un ente abstracto. Porque él pensaba que si al derecho lo estudiamos desde un punto de vista X, pues tú le vas a dar la connotación de eso X. O sea, según si estás hablando de un aspecto penal, social, político, pues le vas a dar esa connotación. No, hay que prácticamente quitarle todas esas cuestiones para poderlo estudiar. Fíjense, les voy a decir esto y grábenselo bien, porque es muy importante lo que dice este señor. Este creador de la Escuela de Viena define al derecho como un orden de la conducta humana. O sea, que es algo que va a la par de la conducta humana. Y considerando ese orden como un conjunto de normas, insistiendo que no debe de ser confundido, como es frecuente, con una norma, porque se trata de un conjunto de normas con el tipo de unidad al que se refiere al hablar de un sistema, y agrega: es imposible captar la naturaleza del derecho si se limita la atención a una norma aislada. Por eso quiere que se estudie el derecho de una manera desprovista de todas esas cuestiones.
Bueno, este brillante y destacado estudioso del derecho de la Escuela de Viena se oponen, bueno, Kelsen estudia el derecho como un fenómeno abstracto, o sea, como un producto de la lógica del pensamiento expresado enfáticamente. Todo lo que no es derecho afecta su estudio en una equívoca identificación del derecho con la justicia, siendo que se trata de dos cosas diferentes. Y toma para ello de un jurista austriaco que se llama Adolfo Merck, la teoría de la pirámide de las normas jurídicas que les explicaba hace un momento de la Constitución para abajo, aseverando que todo orden jurídico gráficamente está representado por una pirámide en cuya base se encuentran los ordenamientos concretos y particulares, como pueden ser, por ejemplo, la sentencia, el acto administrativo. Él se está refiriendo a esto, a la base de la pirámide. Estamos hablando de normas particulares. Por ejemplo, la Constitución y todas las normas que vienen hasta antes de la base tienen el carácter de que son generales. ¿Por qué? Porque obligan a todos. La Constitución obliga a todos. Una norma federal obliga a todos. Pero bueno, ¿por qué en la base hablamos de normas jurídicas particulares? Porque solo obligan a una persona en lo particular. ¿Y quién es eso? Pues, por ejemplo, una sentencia que dicta un juez en un juicio, ¿a quién va a obligar? A la persona que dice la sentencia. Un testamento, a la persona a quien va dirigido. Entonces, esas cuestiones particulares son la base de la pirámide a lo que se está refiriendo este autor. Bueno, entonces la cuestión sobre este aspecto, tenemos de que Kelsen, así como les menciona, en la punta de la pirámide está lo que él denomina la norma de mayor jerarquía, que es la norma constitucional y que es la de mayor jerarquía al otorgar validez a la legislación de cada país, y en el vértice o cima está lo que denomina norma fundamental hipotética. O sea, esa punta es la norma constitucional, porque les decía, es la norma suprema. A él le da el nombre de norma fundamental hipotética. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí de lo que es la teoría pura del derecho de Hans Kelsen? Es importante, cuando yo les digo que es importante, lo van a ver toda su carrera y toda su vida, y si van a ser maestros, en el futuro lo van a seguir viendo. La teoría pura del derecho, es más, les voy a dar el tip para que lo entiendan mejor. Esa teoría pura del derecho, pues se llama pura, porque quiere comprender al derecho desprovisto de todas esas cuestiones para poderlo entender así. Él, en cualquier concepto que dé sobre algún tema, menciona lo jurídico. O sea, él, digo, la cuestión jurídica, así como digo que está pegada a la conducta humana, pues bien es un producto del pensamiento lógico de las personas, pues él le da esa connotación de jurídico a toda cuestión o todo tema sobre lo que él opina. Si va a hablar sobre el Estado, va a decir que pues, es una figura que está regida por una normatividad. Que si va a hablar sobre algún tema, va a meter, no, pues es relacionado con una norma jurídica. Entonces todo lo relaciona Kelsen con la cuestión jurídica. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, respecto a la teoría pura del derecho de Hans Kelsen? Pregunto, si hay, que pregunten para que se les pueda... No, muy claro, mi parte. ¿Alguna pregunta de la materia de, perdón, la rama del derecho público y privado?
No, No tiene ninguna. todo claro. Ok. Vamos a seguir entonces con la clase. Vamos a entrar entonces, ahí van a ver ustedes en su síntesis una clasificación de, de las normas atendiendo a sus puntos de vista. Está desde el punto de vista al sistema que pertenecen, el punto de vista de su fuente, el punto de vista de, según el ámbito espacial de validez, el ámbito temporal de validez, el punto de vista material de validez, y hay desde el punto de vista de su ámbito personal, de su jerarquía, desde el punto de vista de las sanciones que se aplican en esas normas, desde el punto de vista de su cualidad, desde el punto de vista de sus relaciones de complementación y desde el punto de vista de sus relaciones con la voluntad de los particulares. Van a ver esas clasificaciones que van a ver de las normas, cómo se clasifican, son desde estos puntos de vista que van a decir. Todo esto que les estoy explicando está en la serie. Bueno, si no va a haber otra pregunta, pasamos a lo que es el origen de las instituciones políticas y sociales. El hombre y su medio ambiente. Profe, perdón por interrumpir. Creo que vamos a poner ya nuestra asistencia, ¿no? Sí pueden irla poniendo mientras yo sigo grabando, no hay ningún problema. Gracias. Claro que sí. Bueno, la ciencia, es muy importante la ciencia de la antropología, la geología, la paleontología, en sus correspondientes estudios sobre la tierra y los animales que primeramente lo poblaron, nos informan en términos generales sobre el Proplypithecus. O sea, hay un montón de denominaciones que se le da al hombre según los restos que fueron encontrados y terminan en tecus, Proplypithecus, y van a ver otros. ¿Por qué es importante estas ciencias? Porque a través del estudio de los vestigios, de los restos fósiles que hay, se puede ir entendiendo cómo fue la evolución del ser humano. Incluso los artefactos que utilizaba para la casa, cómo se cubría, cómo se protegía. Estas ciencias nos van a ayudar al estudio de, de estas cuestiones para que así estamos empezando a estudiar el origen del Estado. El Estado no nació de la noche a la mañana. El hombre, como dice que es un ser sociable, pues se tuvo que ir relacionando. Primero pues estaba solo, se empezó a formar 2, 3 personas, hasta a ir evolucionando y poder llegar a lo que fueron las primeras formas preestatales y ya después las formas estatales. O sea, ustedes, por ejemplo, cuando vean Egipto, bueno, pues se van a maravillar que vean esa organización que tenían. Incluso si ustedes entran a History Channel y empiezan me gusta mucho ese canal, el History Channel 1 y History Channel 2, porque les habla, por ejemplo, si van a hablar de las culturas, empieza a meter la cuestión de la ufología, o sea, del programa Alienígenas Ancestrales, pero aparte que te hablan de cultura, cómo eran, en lo que son su arqueología, empiezan a estar relacionando de que hablan hasta de los reptilianos, de por qué sus dioses tienen cabezas de reptil, algunos, que por ejemplo la comparan con la maya de Kukulcán, pues también era un dios que tenía su cabeza de serpiente, y empiezan con esas cosas, que digo, bueno, uno norma su criterio, lo ve, lo escucha, sí es cierto, como que de dónde aprendieron estas culturas de la antigüedad, tanta ciencia, que digo, para poder levantar todo eso que dejaron. Vean ustedes las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto levantaban porque era como el cielo en la tierra. La posición que tenían era para señalar
los astros del cielo en la Tierra, o se forma alguna constelación. Por ejemplo, en Chichén Itzá, ustedes van a Chichén Itzá, ahí está el castillo de Kukulcán, que cada 21 de marzo, pues, digo, baja la serpiente, es un fenómeno de sombra donde se forman los triángulos y terminan en la cabeza como si la serpiente estuviera bajando del castillo. Dice, bueno, pero fíjense ustedes, en donde está el castillo, fue una posición privilegiada que si lo hubieran hecho con una milésima de espacio que estuviera movido, quizás ese fenómeno que año tras año nos estaría dando. Estoy hablando de lo que es la precisión de las culturas para hacer estas cosas. Es más, ahí mismo en Chichén está el caracol que llaman, esa, ¿cómo se llama? Ruina arqueológica, que entras y hay unas ventanitas, pero así rectangulares, que los mayas ahí veían en cada ventanita los astros y podían predecir si iba a venir lluvias, cómo iba a ser época de cultivo, época de cosecha, y cómo tenían tanta precisión. Hasta hoy, los científicos no pueden explicar esa precisión, creo que ni la tienen, que tuvieron, por ejemplo, los mayas para hacer el castillo de Chichén Itzá en ese exacto lugar. Si te vas al programa, bueno, te van a decir que gente del espacio les enseñó a los mayas los conocimientos para ellos, que lo mismo hicieron con los egipcios. Entonces, ven ese, por ejemplo, hay una película que se llama creo que es Stargate, que es que encuentran en Egipto como un arco, era como un portal para entrar al pasado de Egipto. Esa película está muy interesante, pero van a un grupo de expedicionarios, se van por un estudio que puede hacer de las autoridades, y van a ver que cruzan en el tiempo, su portal del tiempo, y aparecen en el Egipto antiguo y ven ustedes cómo estaba Egipto, pero ven que bajaban naves y eran las naves los que prácticamente eran los dioses de los egipcios. Incluso si ustedes ven los dioses egipcios, están representados por cabezas de animales. Otra película parecida que digo es de ficción es la de los dioses de Egipto. También muy interesante y todo, pues uno, no me lo van a creer, yo cuando empecé a leer lo de Egipto me llamaba la atención, y en los cómics, cuando estaba yo prácticamente niño y adolescente, los de Calimán, cuando había alguna serie que hablaba sobre la aventura se estaba llevando en Egipto, utilizaban los nombres de las ciudades de Egipto y todo, y era muy interesante porque de cierta manera aprendías. A mí lo que me ha gustado a lo largo de mi existencia jóvenes, independientemente que soy licenciado en Derecho, y pues hay que estar estudiando y actualizándose, tener lo que se llama cultura. Saber de todo un poco. Si a ti te gusta leer, saber por qué esto se mueve, por qué pinta, por qué se están dando las cosas, averiguar por qué pasa. Y normas que te queden. Tú vas a ver, eso está pasando. Ah, bueno, esto debe ser por esto. Y es muy interesante porque así van alimentando su saber, su conocimiento, para efecto de que ustedes ya puedan dirimir si, bueno, esto es así porque yo considero que esto pasó así. Por eso es muy interesante. Y estamos viendo de las ciencias que han ayudado para poder llevar a cabo el estudio de estos fósiles y vestigios para saber cómo se empezó a formar el Estado. Acuérdense que también como vieron en las películas de las caricaturas de la era de hielo, si se acuerdan de la era de hielo, donde sale el elefante y la ardilla, y ven las épocas glaciares que sí existieron en verdad. Después del último glaciar,
que se llamaba Wilmense, así se llama U, con W, U y diéresis. Es Wilmense, se reproduce en las zonas frías el mamut, el rinoceronte lanudo, el bisonte y el reno, cuyas manifestaciones aún subsisten en las zonas polares, y es en ese estadio cuando la tecnología tiene sensibles adelantos. O sea, ya había evolucionado a través de las glaciaciones, ya empieza, el hombre no se quedó, como dicen, sedentario en un lugar, el hombre fue nómada. ¿Qué quiere decir eso? Él y su gente fueron buscando mejores lugares para vivir. Es más, si ustedes agarran un mapa, esto me enseñaron en la prepa, donde está Alaska y donde está Asia, es el estrecho de Bering, que está, digo estrecho porque no es mucho el kilometraje para cruzarlo. En la época que había hielo, las glaciaciones, los hombres de Asia cruzaban América. Así como si ustedes, digo, voy a cruzar de aquí a Leona Vicario, voy a decir. Cruzaban y ya estaban en América, en Alaska. Y de ahí a Alaska fueron entrando y dispersándose en lo que es América. Es una de las teorías, porque ustedes se dan cuenta por qué, por ejemplo, algunas de las culturas de nosotros, como la mexica, tenemos ojos rasgados y podemos venir de alguna, vamos a poner, ya sea de los chinos, de los asiáticos, aunque también en la península de Yucatán hubo una oleada de inmigrantes coreanos en una época. Entonces hubo mestizaje. Acuérdense que en México, cuando llegaron los conquistadores, hubo mestizaje. En Estados Unidos, cuando llegan a poblar las tierras los inmigrantes ingleses, holandeses, irlandeses, ellos no tuvieron mestizaje, no se cruzaron con los indios, los apaches, los fueron matando. Por eso ellos trataron de conservar lo que es la cuestión de su raza. Aquí no, aquí llegó Cortés y compañía, y aparte que nos trajeron enfermedades como la viruela, se empezaron a cruzar con la gente mexica y empezaron a ver la descendencia. Uno de los padres del mestizaje, ustedes sabrán, está a la entrada de Chetumal, que es Don Gonzalo de Guerrero. Esa estatua que está a la entrada de Chetumal, donde hay una mujer entrada y unos niños, es Gonzalo de Guerrero. Es un español que llegó a la península debido a un naufragio y vino con un fraile que era don Jerónimo de Aguilar. Cuando se enteró Cortés y pasó, él no se quiso retirar, se prefirió quedarse en la península, pero Jerónimo de Aguilar se fue. Entonces, él se casó con la hija del cacique de Chetumal, que se llamaba Chactemal, esta Niteja, y tuvo sus hijos, su descendencia, y por eso se le considera el padre del mestizaje, porque es el dato que se tiene sobre cómo empezó esa ramificación de la descendencia de la cruza española con maya, vamos a decir así. Por su lado tenemos cuando hablan de Cortés y hablan de la Malinche. Bueno, entonces, ya vieron, después de la glaciación, el hombre no quedó en un estado sedentario, el hombre se fue nómada, se fue moviendo, como entra América y todo. Bueno, van a ver en su síntesis cómo hay zonas en Europa y en África donde se han detectado también, donde hubieron grupos primitivos que fueron evolucionando, en los primeros grupos sociales, si quieren decir así, para ir formando las primeras bases o raíces de lo que es la figura del Estado actual. Pues el sedentarismo, adiós, los nómadas, vean cómo está la cuestión de que pudieron cruzar. Estamos hablando de Asia a América. Hay puntos también en Europa que se han estudiado respecto a que se han encontrado también fósiles de algunas de los homínidos previos a lo que es el hombre actual. Ya se va a acabar este segundo video, 5 minutos, y nos volvemos a conectar, jóvenes,
Y si tienen alguna duda, y vayan viendo lo de su asistencia, por favor. 5 minutos y nos volvemos a conectar para el tercer video, para ir concluyendo ya lo que va a ser nuestra clase. Por favor, muchas gracias.